¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo van los trabajos en la huerta? Hoy vamos a hablar de los cultivos que no pueden faltar en nuestra huerta y nuestra cocina. Las aromáticas. Las plantas aromáticas son aquellas que tienen hojas o flores que desprenden un aroma más o menos intenso. Pueden servirnos para condimentar las comidas o como plantas medicinales cuando poseen propiedades curativas en alguna de sus partes. El ser humano ha aprovechado sus aromas, sabores y propiedades curativas desde el principio de los tiempos. Se han usado y se usan en ritos y ceremonias religiosas a lo largo de toda la historia. Todas las civilizaciones aprovecharon sus características. Se usaron como remedios en la India, China, Grecia y demás países. Los romanos también, por supuesto, las llevaron a sus colonias. Se usaban y se usan también para conservar la carne y el pescado. En los siglos XIX y XX decayó algo el interés hacia ellas debido a los fármacos sintéticos y las nuevas técnicas de conservación de alimentos. Actualmente ha renacido el interés por estas plantas tan útiles. En la cocina se experimenta más y se están redescubriendo platos tradicionales, además de su utilización en medicina natural. En la huerta, estas plantas actúan repeliendo insectos nocivos para los cultivos o bien atrayendo insectos benéficos como polinizadores o enemigos naturales de las plagas. Además, aumenta la biodiversidad y mejoran el aspecto general de la huerta. Por todas estas razones, siempre es aconsejable cultivarlas en toda huerta orgánica. Existe una infinidad de plantas con estas características. Aquí veremos qué propiedades tienen algunas de las más difundidas en nuestro medio y cómo cultivarlas. Empecemos con el orégano. Esta es una planta perenne que constituye uno de los ingredientes favoritos de la comida italiana. Para cultivarlo, vamos a levantar canteros de no menos de 30 centímetros en un lugar bien soleado y seco o plantarlo en cercos vivos donde pueda extenderse horizontalmente. Se lo puede sembrar de semilla o por división de matas, extrayendo de una planta grande algunos tallos con raíces y hojas. La mejor época para esta práctica se da en el mes de marzo, trasplantando estas matas a 50 centímetros de distancia unos de otros en un lugar aislado, ya que con el tiempo se desarrolla ocupando un buen espacio. Otra aromática muy conocida es el romero. Como dice el refrán, de las virtudes del romero se puede escribir un libro entero. El romero es un arbusto leñoso que procede del sur de Francia. Al igual que el orégano, es perenne y llega a alcanzar el 1,5 metros de altura. Combinado con ruda, salvia, melisa o lavanda, es ideal para cultivarlo en cercos vivos. La planta no tolera suelos anegados, por lo que vamos a levantar canteros de al menos 30 centímetros de altura, al cual se le puede agregar arena o ceniza de madera. Para cultivarlo
podemos partir de semillas o enraizando estacas. Este último método es más rápido y se hace a finales del invierno, cortando gajos de unos 15 centímetros. Se quitan las hojas de los primeros 10 centímetros y se entierran en vivero o en el lugar definitivo, manteniendo el suelo húmedo pero no anegado. Una vez que ha enraizado, se lo puede llevar a un lugar definitivo. Veamos ahora el tomillo. El tomillo es una planta perenne originaria del sur de Europa que resiste fríos y sequías. Esta especie prefiere suelos arenosos y sin abono para dar un perfume más concentrado. Necesita un lugar soleado y no tolera el anegamiento del suelo. Se lo puede cultivar de semilla o más rápidamente enraizando estacas, como en el caso de romero, o por división de matas, como en el caso del orégano. Hablemos ahora de la albahaca. La albahaca es una planta anual que muere con las primeras heladas. Se la cultiva por semillas, haciendo la siembra a partir de septiembre u octubre. Puede sembrarse en almácigos a fines de invierno o principios de primavera y realizar el trasplante cuando las plantas tienen 4 a 6 hojitas. También puede cultivarse en interior dentro de macetas. Necesita un suelo bien abonado y bien drenado y riegos frecuentes en los meses cálidos. Cuando las plantas comienzan a florecer, pueden cortarse las inflorescencias para que la producción de hojas no se vea afectada, dejando algunas plantas para obtener semillas. Otra aromática de las que hablaremos es el toronjil o melisa. Prefiere suelos negros y húmedos y puede cultivarse a la sombra, aunque necesita un poco de sol para no volverse fibroso y descolorido. La planta de toronjil es perenne y puede sembrarse de semilla directamente en cantero en los meses de primavera y verano, o si se puede adquirir una mata, hay que dividirla y plantar los trozos en otoño o primavera. Este último método es más rápido, pudiendo hacer una primer cosecha al primer año de instalado el cultivo. Se desarrolla con mucha facilidad, por lo cual es conveniente ubicarla en cercos para controlar su propagación. Otra aromática de las que hablaremos es la menta. Existen muchas variedades de menta silvestre y cultivada. Son perennes, por lo que luego de instaladas las plantas se puede contar con ellas por varios años. Si es necesario, puede renovarse cada año en el mes de marzo, partiendo de una parte de la planta madre. Al igual que el toronjil, es un poco invasora, por lo cual es recomendable para los cercos vivos en la huerta. Prefiere lugares húmedos y con un sol directo solo una parte del día. Veamos otra aromática que, si bien no es muy difundida en nuestro medio, vale la pena conocerla. Nos referimos al estragón. El estragón es un arbusto perenne que se adapta bien a suelos pobres y pedregosos. Necesita un lugar soleado y no tolera el anegamiento del suelo, por lo que deberemos levantar el cantero a unos 30 centímetros y cavar buenos drenajes para su cultivo.
Se reproduce muy bien por esquejes, es decir, se cortan tallos de la planta madre, preferiblemente en primavera, y se quitan las hojas de los primeros 10 centímetros. Luego se le entierra en una maceta o directamente en el suelo. Se riegan 2 o 3 veces por semana según la humedad del suelo y se trasplantan a su lugar definitivo el próximo otoño. Por último, vamos a ver una hierba muy utilizada por los uruguayos, el perejil. Esta es una planta bienal, es decir, que produce hojas durante el primer año y florece y semilla al segundo. A diferencia de muchas otras aromáticas, el perejil requiere de un suelo rico en humus y bien suelto para germinar y crecer. Se siembra de semilla en primavera en líneas a una profundidad de 1 centímetro y se procura no descuidar el riego, ya que la aparición de las primeras plantas puede demorar hasta 2 semanas, emergiendo con gran lentitud. Por esto mismo, se deberán realizar carpidas al inicio del cultivo. Cuando las plantas son aún pequeñas, se ralean dejándolas a 20 centímetros unas de otras. Hasta aquí hemos visto cómo cultivar las aromáticas. Ahora veremos el secarlas y conservarlas para su uso posterior. Por regla general, se recolectan las hojas y los tallos inmediatamente antes de que aparezcan las flores de la planta. Es preferible realizar la cosecha en la mañana luego de desaparecido el rocío. Si se piensa conservar, se hacen ramilletes y se llevan inmediatamente al lugar de secado sin manosearlas demasiado, ya que se estropean fácilmente. Los ramilletes se cuelgan en un lugar aireado, boca abajo, para que los aceites bajen a las hojas. Lo ideal es secarlas a una temperatura de entre 21 y 27 grados en medio de una fuerte corriente de aire y a la sombra. Cuando están completamente secas y quebradizas, pero conservan aún su color verde, se retiran y desmenuzan, separando las hojas de los tallos. Si se guardan en frascos de vidrio o cerámica bien cerrados y se almacenan en lugares oscuros, conservarán todas sus propiedades y su aroma durante mucho más tiempo. Bueno amigos, espero que estos consejos les sean útiles para que puedan disfrutar ustedes también de estos exquisitos aromas. Hasta la próxima.